Dialogando con el padre Raúl Sánchez, considero yo que no hay persona humana que no quiera que le digan la verdad, que le expresen con claridad las cosas. Creo que no hay ninguno que desee que le digan mentiras, que lo engañen o que lo dejen con muchas inquietudes. Pues bien, estoy diciendo esto porque hay algunos pronunciamientos dentro de la Iglesia Católica que nos ponen prácticamente a pensar mucho y a discernir y a escudriñar en realidad qué fue lo que nos quisieron decir. Y uno tiene que analizar las cosas con mucha prudencia, con calma, sin llegar a juzgar o a señalar o a ser injusto con alguien. Pero son cosas que están a ojos vistas y que son tan claras, tan evidentes en su pronunciamiento, que la claridad de la ambigüedad y del no saber qué es totalmente luminosa, de una claridad meridiana. Por ejemplo, todos aquellos que conocen un poco sobre historia de la Iglesia y sobre la mal llamada Reforma Protestante, ¿no?, en el siglo XVI por parte de este señor Martín Lutero, todos los estudiosos, los analistas, los historiadores, los cronistas, todas estas personas que saben de la vida de Martín Lutero, que saben de lo que hizo él, ¿no?, cuando se apartó de la Iglesia Católica, de la herida que causó a la cristiandad, es algo tan evidente que decir o pensar otra cosa es prácticamente, mire, desconocer la historia y ser un poco necio. O diría más bien, es mucha necedad. Esto lo estoy diciendo porque he pensado mucho desde que se dijo, ¿no?, que Martín Lutero es testigo del Evangelio. Eso lo dijo el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. El Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos dijo eso, que Martín Lutero es testigo del Evangelio. Escuchar eso por parte del Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos es prácticamente pensar qué fue lo que quisieron decir con eso. Y ahí es donde aparece la ambigüedad, donde aparece lo que no es claro, lo que lo pone a uno a pensar de algo tan clarísimo de lo que hizo Martín Lutero en la historia de la cristiandad en el siglo XVI. ¿Qué hizo Martín Lutero? Martín Lutero prácticamente afirma que toda la enseñanza de la Iglesia Católica son doctrinas impías. Esto era lo que afirmaba Martín Lutero. Solamente usted entre a analizar las biografías de Martín Lutero, lo que han encontrado los historiadores en sus escritos, para que usted se lleve una gran sorpresa, y esto le va a ayudar a pensar si es cierto que Martín Lutero fue testigo del Evangelio. ¿Qué es lo que nos quisieron decir con eso? Si Martín Lutero fue testigo del Evangelio, quiere decir que la Iglesia Católica estaba equivocada. Si Martín Lutero fue testigo del Evangelio, quiere decir que nosotros cometimos, o la Iglesia Católica cometió un gran error al excomunicarlo. De todas maneras, vamos a leer algunas expresiones o pensamientos que tenía Martín Lutero, ¿no?, sobre la Iglesia Católica. La doctrina católica entonces está llena de doctrinas impías. La misa es una abominación diabólica. La razón, el uso de la razón, el pensar, es prácticamente una prostituta. El purgatorio no existe. Orar por los muertos es condenable. El Papa es un falsificador, un mentiroso. La libertad humana es una ilusión. La tradición es innecesaria.
7 libros de la Sagrada Escritura no valen y la adoración eucarística es una idolatría. Entonces, si esto lo dijo Martín Lutero de la Iglesia Católica y lo que enseña la Iglesia Católica, ¿cómo le podemos decir que Martín Lutero sea testigo del Evangelio? Esto lo dijo el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos, un organismo dentro de la Curia Romana, y lo deja uno con muchos cuestionamientos del por qué dijeron eso. Si vamos a analizar un poquitico con mayor ahondamiento, podemos llegar a comprender que son de los grandes esfuerzos que se hacen para que se establezca lo políticamente correcto. Prácticamente 500 años de historia de la Iglesia, ¿no?, del cristianismo concretamente, donde aparecieron otras fuerzas contrarias, otros grupos contrarios a la Iglesia Católica. Decirle a alguien que cercenó historia, liturgia, arte, tradición, Biblia, se le puede decir que es testigo del Evangelio, creo que no sé qué es lo que pretendieron decir. Pero al pensar bien las cosas y al analizar de manera objetiva esa afirmación de que Martín Lutero es testigo del Evangelio, ahí ve uno una muy mala intención. Como dicen los españoles, de mala leche. Porque cualquier historiador, cualquier cronista serio, cualquier biógrafo serio, que sabe de teología, que sabe de iglesia, que conoce muy bien la vida de Martín Lutero, no puede aceptar esa afirmación. Simplemente para estar en el ambiente de los respetos humanos, de lo políticamente correcto, de lo importante es que todos nos abracemos, no importa que la mentira esté cabalgando con un galope impresionante. Vale pues entonces que todos nos abracemos, nos sonriamos, olvidemos el pasado, no ha pasado nada, todo está ok, firmemos el acuerdo, firmemos la concertación, vayamos dialogando, vayamos en este camino de unidad, sonriamos para las cámaras, todo está bien, no ha pasado nada. Pongan la imagen de Martín Lutero, todo está perfecto, de pronto le hacemos un nicho y lo metemos en alguna de las iglesias de aquí de Roma, porque todo está ok. Esas son las grandes oscuridades y cosas que hoy el católico tiene que asumir y no decir nada. Porque cuando uno dice esto, pues uno se torna antipático, se torna divisionista, se torna que va en contra de la iglesia, del Papa. Y entonces uno dice, bueno, entonces ¿para qué utilizamos la cabeza? Si Martín Lutero es testigo del Evangelio, pues entonces, pues de pronto, ¿por qué no Calvino? O John Smith, o Charles Taze Russell, o Ellen G. White, o Edir Macedo, o el Dr. Moon. ¿Por qué no? Si ellos también tuvieron su enfoque y de pronto su verdad frente a la realidad de la Iglesia Católica. Y por eso también ellos se separaron y formaron su grupito. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.